Son corps est un lieu suspendu. Sitôt qu'on le touche, il résonne. Este es el epígrafe que escoge Poe para su cuento La caída de la casa Usher. Y quiere decir, tan pronto como uno toca su corazón, que es un laúd temperado, él resuena. En realidad, el corazón de Poe es eso, un corazón lleno de tensiones, un corazón en permanente combate, en permanente lucha entre partes dispares, disímiles, y es en esa tensión que él crea su obra narrativa. Vamos a hablar de ello aquí en Literatura Alterada. Durante un día otoñal, opaco y silencioso, sombrío, con opresivas nubes que colgaban de los cielos muy cerca de la tierra, cabalgué solitario por una región singularmente tenebrosa del campo, y a medida que se fueron formando las sombras de la tarde, me encontré ante la lúgubre presencia de la casa Usher. No recuerdo bien cómo era, pero con el primer vistazo a la edificación, mi espíritu fue invadido por una insufrible sensación de oscuridad. Esta es la primera parte del cuento La caída de la casa Usher, y ya inmediatamente podemos entrar en ese espacio mental de Poe, que es un espacio lleno de oscuridad, lleno de tinieblas. Y es precisamente a ese espacio que los invito a entrar en este momento, porque creo que no es interesante hablar de la biografía, de las fechas, de los amores, de las circunstancias, de las ciudades en las que vivió Poe. Eso lo podemos encontrar en cualquier parte. En realidad creo que lo más interesante es hablar de su mundo mental, de ese espacio en el que él no solamente creó, sino que también vivió muy profundamente el terror. Poe decidió tomar una vía radical, una vía de profundización en el mundo del inconsciente que aún no se denominaba de este modo, pues faltaban más de 50 años para que Freud formulara sus teorías y, sin embargo, ya Poe estaba haciendo una exploración instintiva, sensible en el campo del inconsciente. En realidad, ese terror puro, ese mundo plagado de monstruos, ese mundo plagado de elementos casi escatológicos, son solamente posibles después de Poe. Pues Poe es el primero que se atreve a meter la mano en la tumba de la cultura occidental, en eso que la Ilustración había querido circunscribir y dejar en lo subterráneo, anular. Y Poe lo extrae de su tumba. Y nos damos cuenta que en realidad son muertos vivientes que caminan, y el primero en padecerlos en carne propia y en ponerlos en el mundo de la literatura es Poe, y Poe paga un altísimo precio por ello. Hablemos del ojo del huracán, de ese lugar tormentoso, de ese corazón delator en tinieblas en el que Poe crea esos personajes fantásticos que aún hoy nos causan horror. El primer elemento seguramente es la relación de Poe con la muerte, porque la muerte para Poe es una muerte viva, es una contradicción, no es algo que lo aguarda más allá, sino es algo que está aquí, que lo persigue. Es una presencia corpórea, es una presencia que lo penetra y que penetra a quienes lo rodean, particularmente a quienes él ama. Poe siente la muerte de muy cerca, desde que era un niño, pues su madre muere de tuberculosis. La tisis, como se denominaba, tenía un atractivo especial para el artista romántico. La peste blanca, como también se llamaba, llevaba al enfermo a un estado febril y pálido, casi inmaterial, que coincidía con los ideales de la belleza de la época. La muerte persigue a Poe también en ese que fue su primer amor, el amor por la madre de un compañero de colegio, un compañero de escuela. Él llega una tarde a la casa, cuando va a visitar a uno de sus compañeros en Richmond, y se encuentra con que le abre la puerta una hermosísima mujer sobre los 30 años, que dicen, según Cortázar, en ese prólogo que él escribe en su traducción a la obra de Poe, que era una mujer extremadamente bella, delicada, con unos modales muy refinados, y que también muere muy poco tiempo después, y Poe la deja de ver, y asiste a su funeral, y visita su tumba. Entonces tenemos una segunda aparición de la muerte en la vida de Poe. Por otra parte también está la muerte,
por tuberculosis de nuevo, de su esposa niña, de Virginia. Poe se había casado con ella cuando solo tenía 13 años y él 25, y hay una escena que expresa el significado de lo mortuorio para el escritor. Edgar y Virginia estaban en una velada con algunos amigos y ella tocaba el arpa, cuando de repente, en un agudo, cae desmayada y la sangre brota de su garganta. Para Poe, este fue el principio del final del dulce ensueño con Virginia. El segundo elemento importante desde mi punto de vista es su relación con la miseria, con la pobreza. Porque Poe tuvo que combatir toda su vida contra la falta de dinero, contra la falta material de cualquier recurso. Su padre adoptivo, quería que él fuera abogado o comerciante y naturalmente Poe no quería hacerlo. Entonces, durante toda su vida, Poe se debatió por ser lo que quiso ser. Él tomó una decisión fundamental. Su decisión fundamental fue abordar el camino de la sensibilidad, el camino de la dolorosa sensibilidad. Él pudo haber sido abogado, pudo haber sido un rico comerciante, pero su destino estaba asignado, su suerte estaba echada y así lo sentía él. Él sentía que su única posibilidad vital era seguir ese instinto creador, pero ese instinto creador era un instinto que en Poe era un instinto profundamente destructor. Él no podía conciliar los aspectos luminosos de la vida con los aspectos oscuros. Él decidió irse a vivir al mundo de las tinieblas, y ese mundo de las tinieblas era un mundo mísero, un mundo desfalleciente, un mundo agónico. En realidad Poe no vivió, sino que agonizó durante casi toda su vida. Finalmente, otro elemento que quiero tomar en cuenta es la enfermedad mental en Poe. Naturalmente, hay muchos analistas que han tratado de entender a Poe desde ese punto de vista, pero obviamente que lo hacen de una manera anacrónica, porque en ese momento, en el momento en el que Poe lleva a cabo su trayectoria vital, estamos hablando de 1809 y 1849, que es el año de su muerte. Él muere solo con 40 años, pues este tipo de enfermedades no estaban ni diagnosticadas ni tampoco tenían este tipo de aproximación que es la aproximación actual. Sin embargo, se habla de que Poe era esquizofrénico, que era psicótico, que era bipolar, bueno, todo lo que se quiera decir de él, que era hereditario, que se lo había causado por el abuso de sustancias psicoactivas y todo lo demás. Lo cierto, y esto es quizás lo que me parece a mí más terrible del drama vital de Poe, es que para él todas estas presencias hórridas de las que nosotros disfrutamos hoy en su obra eran reales. En realidad, Poe escribe una literatura autobiográfica, el yo es predominante en su literatura, hay un yo profundo, hay una primera persona que nos está siempre contando desde una perspectiva cerrada aquello que sucede. Porque para Poe nada sucede por fuera de su conciencia, nada sucede por fuera de su experiencia. Todos los espectros, todos los gritos, todos los dolores, todos los espantos más terribles son reales. Hay en realidad otro elemento que es el de lo marítimo en la obra de Poe. Richmond es un puerto al que llegan personas, objetos e historias desde todas las latitudes. Un puerto es un lugar movedizo por excelencia. Allí todo se encuentra mezclado, lo marginal, lo salvaje, lo no civilizado, lo submarino, con el mundo legal, ortodoxo, regulado de la tierra firme. En este espacio marginal, Poe encuentra otra legión de obscuridad para su imaginación. Muerte, amores imposibles, amores incestuosos, alucinaciones, miseria, monstruos marítimos, lugares subterráneos, lugares submarinos. Este es el mundo de Poe, y en este drama crece, florece el arte. Él es el primero de los poetas malditos, y es interesante esta unión entre poeta y maldito porque quiere decir que es el arte el que maldice, el arte como una maldición, y en Poe seguramente la poesía, la literatura, el arte es una flor que se nutre del sufrimiento, de su sufrimiento. Hasta aquí este acercamiento a Poe. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, suscríbanse y espero que nos veamos próximamente aquí en otro video de Literatura Alterada. Hasta luego.